Se reconoce como fertilidad humana la capacidad que tiene el hombre para crear vida, para concebir un hijo. Esta maravillosa creación se da cuando sistemas femeninos y masculinos trabajan en óptimas condiciones. Sin embargo, hay situaciones que impiden que una pareja logre quedar en embarazo. En estos casos se habla de infertilidad. Bienvenidos a Salud en Casa. El sistema reproductor es el conjunto de órganos que entre sus funciones principales está la reproducción de los seres vivos. Están comandados ambos por el sistema nervioso central a nivel de la hipófisis, donde se liberan una serie de hormonas que van a comandar, en el caso de la mujer, la ovulación y en el caso del hombre, la producción de espermatozoides. Los principales órganos que forman el aparato reproductor masculino son el pene y los testículos. Tanto el pene como los testículos son órganos externos que se encuentran fuera de la cavidad abdominal. Los testículos producen espermatozoides y liberan a la sangre hormonas sexuales masculinas, como la testosterona. Un sistema de conductos que incluyen el epidídimo y los conductos deferentes almacenan los espermatozoides y los conducen al exterior a través del pene. Por su parte, los principales órganos del aparato reproductor femenino son la vagina, los ovarios y el útero. El aparato reproductor femenino pues también tiene una parte central, pero ya como tal el aparato consta de lo que es la vagina, que es donde se deposita el semen en el canal vaginal, y el útero, que todo el mundo lo conoce como matriz, que consta de una parte que está expuesta a la parte interna de la vagina, que se llama cervix o cuello del útero, que ese es el primer contacto que tienen los espermatozoides con el cuerpo de la mujer, y es ahí donde se seleccionan incluso los espermatozoides para que puedan seguir subiendo y sigan su camino los más adecuados. En el aparato reproductor femenino también encontramos las trompas de falopio, que se comunican con el cuello del útero, y los ovarios, que son otra parte esencial para la reproducción. Otro factor importante en el aparato reproductor femenino es la ovulación, y es la etapa del ciclo menstrual para lograr un embarazo, y se divide en la fase preovulatoria, fase ovulatoria y fase posovulatoria. El ciclo ovulatorio precisamente es la manera en que se consigue que los óvulos que están inmaduros en la mujer lleguen a la madurez, a una cosa que llamamos nosotros metafase 2 de la división celular, y se debe conseguir gracias al influjo hormonal que da las hormonas en el cerebro. Este proceso trabaja gracias a una hormona llamada folículo estimulante, que es la que empieza a hacer crecer el folículo desde el tercer día de menstruación, y en 10 u 11 días este folículo hace que el óvulo madure y sea apto para fecundar. Durante la vida fértil de la mujer, el periodo ovulatorio puede ser regular e irregular. Generalmente las pacientes que están ovulando y que están en edad reproductiva, esto es mujeres entre los 15 y los 40 años, si ellas están ovulando, generalmente están menstruando mes con mes. De hecho, ese es uno de los signos y síntomas que nosotros vemos en la consulta de infertilidad cuando una paciente te dice, yo menstruo de vez en cuando. Esa paciente que te dice que yo menstruo de vez en cuando, o aquellas que se atrasan meses, incluso a veces se pueden atrasar hasta años, un año y tanto, esa paciente jura lo que no está ovulando. Entonces, la mayoría de las pacientes ovulan, pero hay un porcentaje muy grande de las pacientes que no pueden embarazarse que no ovulan. Para que se forme la vida es necesario que tanto óvulo como espermatozoides se unan. Esto es conocido como fecundación, pero para que esto ocurra, hombres y mujeres deben tener un correcto funcionamiento de sus aparatos reproductores. Se tiene que dar todo de una manera muy sincrónica, o sea, tiene que estar todo funcionando, como siempre digo yo, como un relojito, donde el cuello de la mujer, por ejemplo, tiene que estar adecuado en anatomía, en calidad del moco. El útero debe estar libre de tumoraciones que son frecuentes en algunos casos como miomas o pólipos. Las trompas de falopio tienen que tener su propia movilidad para ayudarle a los espermas a llegar al óvulo. Biológicamente, el periodo más fértil de una mujer se sitúa entre los 16 y los 28 años.
cuando se alcanza la madurez sexual y tanto la energía física como la psíquica están en un nivel óptimo. Desde el punto de vista reproductivo y natural, el aparato femenino está diseñado para poderse embarazar a los 15 años. ¿Sí? Y más o menos hasta los 40, 42 años. Mientras que el reloj biológico de las mujeres no perdona, los hombres pueden plantearse la paternidad durante un periodo más largo de tiempo, ya que su capacidad fértil está menos condicionada por la edad. En los hombres, los estudios han demostrado que la fertilidad masculina, si hay un hombre sano que esté fértil, puede ser padre hasta los 75 años. Al regresar, conoceremos cuándo se puede decir que existe un problema de fertilidad. Existen numerosas causas por las que un hombre o una mujer pueden ser infértiles y van desde las más sencillas hasta las más serias complicaciones. La infertilidad es una patología que afecta a las parejas y los incapacita para poder dar vida. El término infertilidad, que se le ha cambiado en muchas ocasiones el significado, no es otra cosa que la imposibilidad de lograr concebir un embarazo con relaciones frecuentes, llámese relaciones frecuentes a tener 2 o 3 relaciones por semana sin ningún método de planificación familiar. Se considera que después de un año de tener relaciones sexuales con regularidad y no lograr la concepción, hay que buscar ayuda de un especialista, pues ya se pensaría en infertilidad. Aunque se crea que los casos de infertilidad han aumentado, los especialistas refieren que lo que ha aumentado es la consulta. No ha cambiado mucho el porcentaje de parejas infértiles, que ahora consultan más en todo el mundo, eso es una realidad, porque hay más difusión de parte de los medios de comunicación, llámele como tú le quieras llamar, ¿no? El internet, los teléfonos, la televisión. Aún falta de todas maneras mucha información y mucha educación al respecto, pero ahorita hay más pacientes porque la mujer, como te decía anteriormente, ella difiere la maternidad, sobre todo la mujer, el hombre no tanto. Es importante reconocer la diferencia entre infertilidad y esterilidad. Pero ser estéril ya es una connotación mucho más compleja, porque por ejemplo, un varón estéril es aquel que no produce espermatozoides, que los vemos en ocasiones, y gente muy joven que pueden estar muy bien de salud, pero sus testículos no producen espermatozoides. Hay muchas razones por las cuales eso pasa. O hay mujeres que no tienen el aparato reproductor femenino. Pueden tener ovarios, pero no tienen útero, por ejemplo. Entonces esa mujer, en teoría, es estéril. Inclusive en estos casos, no se puede decir que la pareja no pueda tener hijos en algún momento. Las técnicas avanzadas en la actualidad pueden permitirlo. Cuando una pareja es diagnosticada con infertilidad, el análisis de las causas deben hacerse tanto en el hombre como en la mujer. Hoy en día, el factor masculino en los problemas de infertilidad en que la pareja no puede embarazarse es del 30 e incluso a veces a un 40%. Entonces, para nadie es un secreto pues, que si el hombre toma alcohol en exceso, fuma en exceso, o está con sobrepeso, o tiene otra serie de enfermedades, por ejemplo una diabetes, está comprometida su fertilidad muy probablemente, hasta en un 60-70%. En cuanto a los factores ya femeninos, tenemos que desglosarlos en varios íconos. Por ejemplo, el factor cervical, que es el del cuello. Si una mujer tiene un cuello con una úlcera, con erosiones, con infecciones, eso es un factor para que no se embarace. Los miomas y pólipos también están dentro de las causas de infertilidad femenina, asimismo las infecciones vaginales a repetición. Otro factor que puede estar alterado y es muy frecuente, y hacemos mucho énfasis en las chicas jóvenes que tienen parejas o su pareja sexual, y es que hay infecciones genitales que pueden no dar sintomatología así muy florida,
y pueden esas bacterias, con el paso de las semanas o meses, dañar las trompas de falopio. Al ser el sistema reproductor femenino tan complejo, al tener diversas estructuras, los problemas de fertilidad pueden llegar a ser más frecuentes en las mujeres. Como la mujer tiene un cuello, un útero, 2 trompas, los ovarios, está más propensa a tener alteraciones en alguno de estos órganos. Entonces, es más la infertilidad en la mujer, eso sí, más o menos como te decía, como el 50-60%. El varón antes era muy poco, pero ha aumentado por el modo de vida de algunos varones, ¿no? Entonces, pero siempre va a ser más la mujer. Pero insisto, lo importante es que aunque haya un factor evidente en la mujer, siempre no olviden que hay que estudiarlos a los dos, porque si no se cometen errores. Sobre el hecho de que la mujer presente el síndrome de ovario poliquístico o tenga obesidad, se ha hablado mucho como causantes de la infertilidad. Uno de esos mitos que hay que romperlo es aquellas pacientitas que están con sobrepeso o que les han dicho que tienen ovario poliquístico, por supuesto que sí se pueden embarazar. Esa es una, ¿sí? Otro de los mitos es que las pacientes, por ejemplo, que no es tanto mito, pero es alguna realidad que estamos viviendo, que aquí en muchas ocasiones a mujercitas muy jóvenes las operan de las trompas de falopio para ya no tener un hijo, para no tener más hijos. Yo he visto mujeres de 20 años que ya las operan. Eso es un error. Yo considero, con todo respeto de las entidades que hacen esto, que es un error, porque además no solo se le está privando a esa mujercita de poder ser mamá posteriormente, porque la vida le puede cambiar, sino de que desde el punto de vista hormonal, el haber cortado las trompas de falopio puede conllevar a desarreglos menstruales, a veces muy serios, que nos toca verlos acá en la consulta. En cuanto al tema de planificación familiar con medicación oral, los especialistas reconocen la seguridad de estos en la actualidad. Definitivamente eso es un mito, o sea, el mejor método de planificación a mi modo de ver son las pastillas anticonceptivas, es algo muy cíclico, muy regular. No me gusta mucho usarlas, los de depósito, o sea, las inyecciones de 3 meses o estos dispositivos que se ponen en el brazo que duran 3 a 5 años. Eso sí lo hemos visto, pueden repercutir sobre la fertilidad posteriormente. Es indispensable recibir un diagnóstico oportuno y veraz, para así poder determinar cuál es el tipo de tratamiento indicado y permitirle a la pareja lograr el embarazo. Al regresar estará con nosotros vía Skype el doctor Fidel Cano, director médico de INSER, el Instituto de Fertilidad Humana. Seguimos en Salud en Casa y en este momento hacemos contacto vía Skype desde la ciudad de Medellín con el doctor Fidel Cano. Él es ginecólogo, obstetra, especialista en fertilidad, director médico de INSER, el Instituto de Fertilidad Humana. Doctor Fidel, qué placer tenerlo aquí en nuestro programa. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Bienvenido. Hola Liliana, buenas tardes. Mucho gusto y encantado otra vez de estar con ustedes. Doctor, hoy podemos iniciar esta entrevista diciéndole a las parejas que hay muchísimas formas para lograr cumplir ese sueño de ser padres, que hoy la ciencia médica y los avances así lo permiten. Tenemos oportunidad de ofrecerle a cualquier pareja que nos consulte, no solo a nosotros, siempre que me contactan de Cali, y agradezco que Liliana me llame a su programa, me siento en la obligación de manifestar que en Cali hay unos grandes profesionales en varias clínicas de Cali, ¿sí?, que pueden ofrecerle al paciente de infertilidad no solo un diagnóstico completo, sino todas las alternativas que existen a nivel terapéutico, desde lo más baja complejidad, que es una inducción de la ovulación con medicamentos, hasta alta complejidad, como es el in vitro, la donación de óvulos, la reproducción asistida mediante micromanipulación de gametos, que se llama genéricamente LICSI, inclusive diagnóstico genético preimplantatorio, que es de pronto de las tecnologías que en estos momentos son de más vanguardistas. Doctor, empecemos con cada uno de los tratamientos. Definamos qué es la vitrificación de tejido ovárico y de óvulos. Es el área de la preservación de la fertilidad, que es muy importante. La preservación de la infertilidad es un capítulo, digamos, no aparte, pero sí que hace parte de todo el proceso reproductivo, pero que hoy en día se dio la posibilidad de que las pacientes que tienen cáncer o que van a ser sometidas a un proceso de tratamiento por cáncer, se llama quimioterapia, radioterapia, cáncer de seno es muy frecuente,
Estos tratamientos por lo general van a afectar el pronóstico reproductivo de esas pacientes. Entonces, en ese sentido, puede hoy la medicina reproductiva, mediante la técnica de vitrificación, que no es otra cosa que congelar tejido ovárico, congelar óvulos, preservarle a esa paciente al menos la opción de tener gametos, óvulos, a un futuro cuando ya resuelva, que en la mayoría de los casos se puede resolver o remitir, si hay un diagnóstico temprano, su patología de cáncer. Doctor, ¿hasta por cuánto tiempo pueden estar congelados? Pues estando congelados años. O sea, un tejido ovárico, un óvulo puede estar congelado 5, 10, 15, 20 años. Lógicamente, si en promedio un diagnóstico se está haciendo a los 25 o 30 años, pues posiblemente en 5, 7, 8 años esa mujer está ya sintiendo o viendo la posibilidad de utilizar tanto sus óvulos como su tejido ovárico ya con fines reproductivos. ¿En qué consiste la inseminación artificial? Bueno, la inseminación es un proceso, digamos, más básico, que da la posibilidad de ayudarle a las parejas que tienen problemas de baja complejidad. Son pacientes que llevan 1 o 2 años buscando un bebé, que asisten a un centro reproductivo, se le hacen unos exámenes básicos tipo exámenes hormonales, exámenes de semen, evaluación de las trompas de falopio. Eso es evaluar los conductos en los cuales se encuentra un espermatozoide con un óvulo y se forma un embrión. Eso se hace mediante una laparoscopia o mediante un examen que llama una histerosonografía, una ecografía del útero, o una histerosalpingografía, una radiografía del útero con medio de contraste. Doctor, ¿y la tan famosa fertilización in vitro qué es? ¿Cómo es? ¿Cómo se realiza? Bueno, el bebé probeta o fertilización in vitro se trata de hacer un escalón o un tratamiento una ayuda más compleja en cuanto a la opción de que haya una fecundación. Entonces se hace una inducción de la ovulación, se sacan óvulos a través de la vagina, la mujer por lo general dura 8, 10, 12 días en una estimulación ovárica con medicamentos. Nos interesa que el ovario que produce un óvulo mensual para un in vitro me produzca 8, 10, 12 óvulos. Con la paciente dormida en un proceso que es con sedación, a través de la vagina se entra con una aguja al ovario, todo esto bajo visualización ecográfica vía transvaginal. Captamos los óvulos que la paciente ha producido ese mes, esto se da en 8 o 10 días, el procedimiento dura media hora y ese día el esposo entrega una muestra de semen por masturbación. Entonces ya en el laboratorio no se prepara el semen para colocarlo dentro del útero, sino que los biólogos se encargan mediante la técnica de in vitro, o sea, hacer una dilución especial con el semen, hacer unas gotas a una dilución especial con el semen y en unas incubadoras que tienen unas condiciones muy particulares en cuanto a temperatura, en cuanto a concentración de oxígeno, de CO2, permitir que haya contacto de esos espermatozoides con esos óvulos. ¿De qué va a depender el tratamiento que se elija? Digamos, ¿cuál sería el tratamiento indicado de todos los que hemos hablado el día de hoy en nuestro programa? Aquí es muy importante la edad de la paciente, es muy importante cuántos años se lleva de búsqueda de fertilidad. Digamos que el escenario normal o muy frecuente es una paciente que tiene 33, 34, 36 años, que lleva 2 años de búsqueda, y digamos, el 60% de las veces la solución va a ser un problema o una inducción o una inseminación, o sea, tratamientos de baja complejidad. Casi siempre, y me encanta esta pregunta porque casi siempre cuando hablamos de estos procesos, todas las pacientes le tienen mucho temor a ir a un centro de infertilidad en su ciudad porque asumen que van a terminar en tratamientos de in vitro, que sabemos que son muy costosos. Pero de 100 pacientes que son infértiles, nos sorprendemos de que el 70-80% de las pacientes son de fácil diagnóstico y de 100 pacientes infértiles, el 60-70% van a ser de fácil solución con tratamientos de baja complejidad, no obligatoriamente yendo a un in vitro o yendo a una donación de óvulos o a un ICSI. Si la paciente tiene problemas de trompas porque tuvo ectópico, si no tiene las trompas de falopio, debemos hacerle una fecundación in vitro. Si el semen del esposo está en muy precarias condiciones, muy baja concentración, muy baja movilidad, debemos hacerle un in vitro o un ICSI. Si la paciente tiene problemas de función ovárica por edad, porque ya tiene 42, 44 años y el ovario no funciona bien, debemos hacerle una donación de óvulos. Pero de resto, con una inducción de la ovulación, con una inseminación, la mayoría de las pacientes pueden salir adelante. Doctor, ¿existe un tiempo determinado en el que tal vez una pareja que está intentando tener hijos mediante tratamientos de fertilidad, llega un momento en que debe decir, tal vez no más, definitivamente no es el camino, no lo logré? Aprovecho esta pregunta porque quienes estén viendo el programa, cuando hacemos reproducción o fertilidad desde la baja complejidad, que es una inducción o una inseminación, hasta la más alta complejidad, siempre tanto los pacientes como los médicos, y es entendible, queremos tener un resultado inmediato. O sea, en un primer intento, en un segundo intento, por costos, por todo lo que implica a nivel de costo emocional, que es la ansiedad que generan estos tratamientos,
pero realmente siempre la analogía que le pongo a mis pacientes es cuando se busca un embarazo espontáneamente, yo no voy donde el médico después de 1 o 2 meses de estar teniendo una vida sexual con fines reproductivos a ver qué pasa porque no me he embarazado. Entonces todos estos tratamientos tienen un límite. Digamos que hoy en día, tanto la inducción, la inseminación, el in vitro, 3, 4 intentos. Si uno en 3, 4 intentos no ha logrado realmente un resultado, debe migrar a un tratamiento de más alta complejidad. Y si nos toca, realmente nos toca en ocasiones, por cuestiones ya definitivas, decirle al paciente no podemos seguir adelante porque no hay opción. Siempre hablar de la adopción. O sea, la adopción es un proceso que genera una opción de resultados o una opción de solucionar el problema para la pareja infértil. De todos modos, debemos decir, doctor, el mensaje es esperanzador el día de hoy. Como lo dijimos desde el principio, muchos son los tratamientos, muchas son las posibilidades que se les pueden brindar a las parejas para lograr tener hijos. Así es, y dar una voz de esperanza mediante este tipo de espacios que ustedes nos dan a los periodistas, a nosotros los médicos, los periodistas, de que primero no aplacen en la búsqueda, segundo no le tengan temor a ir a un centro de infertilidad. Como digo siempre, yo agradezco mucho la deferencia que tienes tú como caleña y el programa tuyo de llamar a un paisa, a un cachaco, sí, a que les hable de este tema, pero allá hay médicos muy profesionales y centros muy especializados que pueden generar cualquier tipo de solución a los pacientes y a las parejas que tienen problemas de fertilidad. Claro que sí. Doctor Fidel Cano, ginecólogo, obstetra, especialista en fertilidad y director médico de INSER, el Instituto de Fertilidad Humana, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy en nuestro programa y bienvenido siempre a Salud en Casa. A ustedes y con todo gusto, cuando necesiten algo o tengan alguna duda, con todo gusto les ayudo. Gracias. A continuación, en Salud en Casa, los 10 consejos para cuidar la fertilidad. La infertilidad es una condición que afecta aproximadamente 1 de cada 6 parejas, pero estudios recientes indican que el 80% de los casos de infertilidad son prevenibles. Por eso, tenga en cuenta estos consejos para evitarla. No retrase demasiado la maternidad. No fumar. Reducir el consumo de alcohol. Vigile su peso. Disminuye la ingesta de café. Relájese. Practique deporte regularmente. Cuidado con los fármacos. Recuerde, el hombre también debe cuidarse. Si en un año no lo consigues, acude al especialista. Recuerde que después de pasado 1 año de haber intentado tener hijos sin resultados exitosos, es necesario que consulte con los especialistas. Son muchas las opciones que hoy tiene la ciencia médica para brindarle. Nos vemos la próxima semana con mucho más de Salud en Casa.